Hola, buenas tardes alumnos. Hoy vamos a tocar el tema de las células procariotas. A manera de introducción vamos a definir lo que es la célula. Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Unidad estructural porque es capaz de formar estructuras especializadas que forman los tejidos y estos a su vez dan origen a los órganos y sistemas que van a conformar todo el ser vivo. Es una unidad funcional porque es la porción más pequeña de materia que realiza funciones vitales. Las células pueden formar parte de un organismo unicelular, una célula, o un organismo pluricelular, muchas células. Vamos a clasificar a las células teniendo en cuenta la presencia o no de núcleo celular. Entonces vamos a tener células procariotas sin núcleo, células eucariotas con núcleo. O también las clasificamos de acuerdo al organismo que va a formar, una célula animal o una célula vegetal. Esta última clasificación solo corresponde a las células eucariotas. Nuestro modelo de estudio de célula procariota van a ser las bacterias, y estas son microorganismos unicelulares que se encuentran en todos los hábitos de la biosfera. Hay bacterias benéficas para el hombre, algunos ejemplos de ellos son las levaduras, los lactobacillus y los streptomyces. Otras pueden ser patógenas para el hombre, producen enfermedades leves, algunas veces esas enfermedades leves se complican y pueden producir la muerte de la persona. Como ejemplo vamos a dar el Helicobacter pylori, que produce úlceras sangrantes y si se complican puede producir la muerte del paciente. Acá tenemos una imagen con microscopio electrónico del Helicobacter pylori asentado sobre la mucosa gástrica. Otro tipo de bacteria patógena para el hombre son los estreptococos. Producen multiplicidad de patologías sobre el hombre. La más común es la erisipela en la piel de la persona. Y con microscopio electrónico de barrido se ven de esta manera. Esta es la imagen de la lesión que afecta a una de las extremidades. Y al microscopio óptico se observan de esta manera. Vamos a hablar de la estructura de una bacteria tipo. Los organismos procariotas son unicelulares y están formados por una única célula. Y su estructura se denomina envoltura celular y van desde afuera hacia adentro varios componentes. El primer de esos componentes es la cápsula, que es externa. La presencia de la cápsula vuelve patógena a la bacteria. Es una envoltura que la recubre y le permite sobrevivir en medios adversos. Y además evita la fagocitosis por parte de los polimorfos nucleares del sistema inmune de los organismos y forman biopelículas sobre la superficie de los objetos que son muy contagiosas para las personas. Acá tenemos una imagen con microscopio óptico donde se puede observar en color negro la cápsula bacteriana. En su interior está la célula procariota. Otra estructura a analizar es la membrana plasmática externa. Se ubica solamente en las bacterias gram negativas y tiene una estructura similar a todas las membranas de los seres vivos. El espacio periplásmico es un espacio que se ubica entre la membrana externa y la cara externa de la pared celular en las bacterias gram negativas. Contiene enzimas que captan los nutrientes que atraviesan la membrana celular. La pared celular es otra estructura que permite a la bacteria de vida libre poder sobrevivir, ya que su estructura tiene una función de protección. Está ubicado externamente, por fuera de la membrana celular, y evita la lisis osmótica de la bacteria y mantiene su forma.
Químicamente está compuesta por una estructura llamada mureína o peptidoglicano. Puede ser su espesor de 5000 a 1500 Armstrong, es mayor en la bacteria gram negativa. La membrana plasmática, al igual que todas las membranas del organismo, está compuesta por una bicapa de fingolípido. Hace pliegues hacia el interior del citoplasma de la bacteria. Allí se alojan las enzimas respiratorias y esta estructura se denomina mesosoma. Acá tenemos una imagen donde se observa la estructura de una bacteria gram positiva a la derecha de la imagen, simple, y una estructura compleja a la izquierda de la imagen de la bacteria gram negativa. Ahora vamos a analizar el citoplasma de la bacteria. No hay un núcleo celular bien diferenciado. El material genético se agrupa en uno de los polos formando una estructura llamada nucleoide que contiene un único cromosoma de la bacteria de tipo circular que no está asociado a las proteínas histonas. En el citoplasma tenemos los ribosomas que se utilizan para la síntesis de proteínas y tienen 70 unidades de sedimentación. Pueden estar libres o agrupados formando poliribosomas. También encontramos el ADN extracromosómico en el citoplasma y se llaman plásmidos. En su interior contienen los genes de resistencia a los antibióticos, que le facilita mucho la patogenicidad de la bacteria. Ahora vamos a hablar de los pilis o fimbrias. Son estructuras múltiples que rodean a la bacteria en forma de pelo y sirven para la adherencia de la misma a las distintas superficies. Acá tenemos una imagen donde vemos la multiplicidad de pilis rodeando la superficie externa de una Escherichia coli. Otra estructura que sirve para la movilidad es el flagelo. Está constituido de diferentes maneras si la bacteria es gram positiva o gram negativa. Su estructura presenta los siguientes elementos. El filamento, que es el extremo libre del flagelo, tiene forma helicoidal, está constituido por una proteína llamada flagelina. El gancho o codo, que es la parte rotatoria del flagelo que hace mover el filamento. El cuerpo basal, que ancla toda la estructura a la membrana plasmática, y este a su vez está constituido por anillos, barras y proteínas motoras. La cantidad de anillos depende de la bacteria. Si es gram positiva tiene 2 anillos, si es gram positiva tiene 5 anillos. Acá tenemos una imagen de la ultraestructura de estos flagelos. A la izquierda de la imagen, la ultraestructura del flagelo de una bacteria gram positiva con sus 2 anillos, y a la izquierda el de la gram negativa con sus 5 anillos. Podemos clasificar a la bacteria de acuerdo al número de flagelos que presentan. La bacteria puede ser monotrica, tiene un solo flagelo en un solo polo bacteriano. Puede ser politrica, posee varios flagelos en un solo polo bacteriano. Puede ser anfitrica, ya que posee penacho de flagelo en ambos polos bacterianos, o peritrica, que posee múltiples flagelos distribuidos en toda la superficie bacteriana. Acá tenemos una imagen que representa la ubicación y la clasificación dada anteriormente. El pilisexual es una estructura que aparece cuando una bacteria donante que tiene un plásmido en su interior va a transferir parte de ese plásmido a una bacteria receptora que no lo tiene. Ejemplo, la bacteria E. coli. Acá tenemos una imagen donde vemos la bacteria donante unida a través de los pilisexuales a la bacteria receptora. Es una forma de reproducción que tienen esta bacteria. Otra forma de clasificar a las bacterias es de acuerdo a su forma, su morfología. Aquí podemos tener los cocos que tienen forma esférica, como los monococos aislados, como muestra la imagen, o los estreptococos que forman cadena al unirse, o los estafilococos que forman racimos cuando están unidos, o, por último, diplococos que se unen de a pares.
como muestra la imagen. Los bacilos es otra forma bacteriana, tienen forma de bastón más o menos cilíndrico y cuando se ven al microscopio óptico se observan de esta manera. Otra forma que adoptan la bacteria es la forma de coma, llamada vibrio. Todas las bacterias que presentan esta forma son patógenas, provocan enfermedades en el tracto digestivo como el cólera, por ejemplo. Acá tenemos el Vibrio cholerae, que es el agente etiológico del cólera. Y por último la forma de espirilo, que tiene una forma helicoidal o espiral, como presenta el treponema pallidum que muestra la imagen. Acá tenemos un cuadro comparativo que lo deben saber y estudiar entre las estructuras de las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, con los ejemplos que podemos encontrar. Con respecto a la reproducción bacteriana, vamos a tener la llamada división binaria, donde la célula duplica la cantidad de ADN y su material citoplasmático, luego se divide en dos y da dos hijas iguales entre sí, tal cual lo muestra esta imagen. Por otro lado, vamos a tener la conjugación, que ya vimos anteriormente. Se utiliza el pili sexual desde una bacteria donante a otra bacteria receptora y se transfiere parte del material genético. Acá tenemos una imagen con microscopio electrónico de transmisión donde observamos la E. coli con el pili sexual unida a la bacteria donante a la bacteria receptora. En este cuadro vamos a ver la diferencia entre las células procariotas y eucariotas, teniendo en cuenta lo siguiente: el tamaño, la envoltura celular, el material genético, el citoplasma, la pared celular, la composición de esa pared celular, la respiración y la movilidad. Estas diferencias deben saber ya que va a formar parte del formulario de Google. Bueno, esta clase saqué de la bibliografía de los libros Ryan Ray de Sherry de Microbiología, quinta edición, y de Murray Rosenthal Farrell de Microbiología Médica, séptima edición. Gracias por su atención.